hablamos del estadio del espejo, ¿no? El estadio del espejo forma al yo, es formador del yo, ¿no? En este momento el niño, además de estar en este momento autoerótico, narcisista, ¿no? Está atado al otro, ¿no? Al gran otro que es su madre. El niño se asume como el objeto que completa a la madre, ¿no? Está atado al deseo de la madre, ¿no? Y otra cosa es que el niño está en situación de dualidad con el gran otro, ¿no? Vive en el registro del imaginario. Eh, Creemos lo que deseamos, creemos que lo que deseamos es lo que verdaderamente deseamos. Esa es una asunción imaginaria, digamos, ¿no? Y después, al darnos cuenta de que no es así, ¿no? Como nos habíamos imaginado, entonces la pantalla se cae y aparece la contingencia porque hay algo que falla, ¿no? No se puede dar todo por sentado, no se puede dar todo por suturado, ¿no? La sutura también es una palabra muy de la jerga lacaniana, ¿no? Nos pasa siempre, nos imaginamos algo y después nos topamos con que las cosas no son así, ¿no? Seguramente me creé muchas expectativas, no sé, una carrera determinada, ¿no? Me veo haciéndome de repente famoso, reconocido, ¿no? De repente con plata, carro y demás, ¿no? Y si bien voy cumpliendo algo de mi deseo, no sé, me va bien con mi carrera y mi trabajo, pero no es como lo había imaginado, ¿no? No es como lo había imaginado, ¿no? También está esta otra idea por ejemplo, de la media naranja, ¿no? Mi pareja me va a completar, asumo, ¿no? Mi pareja me va a completar y voy a encontrar el amor de mi vida, ¿no? Bueno, es eso, ¿no? Eso es del orden imaginario, ¿no? Del orden imaginario de la completud. Lacan dice en el seminario 20, no hay relación sexual. Es una frase muy conocida de Lacan, ¿no? No hay relación sexual. Con esto indica, no lo literal, ¿no? Sino que indica que no hay complementariedad, ¿no? No hay complementariedad. ¿Qué indicaría, digamos, una completud, ¿no? La relación completa de uno con el otro, cualquiera que sea, nunca será plena, armónica totalmente o completa, ¿no? Nunca es completamente feliz, ¿no? Digamos que no hay otra persona que nos vaya a completar eh, más que desde el orden, digamos, imaginario, podamos asumir eso, ¿no? Viviendo así en nuestro mundo imaginario, ¿no? En relación con esta idea de la media naranja, hay este mito de andrógino de Aristófanes, ¿no? De Aristófanes, que está en el banquete de Platón, hablando de esto, ¿no? Hablando del amor, ¿no? Dice que hace mucho tiempo los seres humanos éramos una bola con 4 brazos y 4 piernas, y además éramos andróginos, ¿no? Tenemos el sexo del hombre y de la mujer, ¿no? Eh, Éramos perfectos y completos, ¿no? Y además éramos muy arrogantes, por eso justamente, ¿no? Éramos muy arrogantes. Entonces buscaron enfrentar a los dioses en su arrogancia, digamos, y los dioses se pusieron de acuerdo y decidieron hacer algo al respecto, ¿no? Después de mucho pensar, porque la idea no era matarlos, ¿no? Y decidieron cortarlos a la mitad, ¿no? A esa bola de 4 piernas, 4 brazos y 2 sexos, la cortan a la mitad. Y así surge la parte hombre y la parte mujer, ¿no? De manera separada. Eh, y ahora que fueron separados, cada parte anhelaba su otra mitad, ¿no? Se juntaban, se rodeaban entre sí, se entrelazaban uno con el otro para formar un solo cuerpo otra vez, ¿no? Eh, eh,
ahora eran más modestos, ¿no? ¿No? Poco también de eso se trata, de alguna forma, la falta, ¿no? De aceptar la modestia, ¿no? De entender que no se puede tener todo y de que vivimos en sociedad y necesitamos hacer pactos simbólicos con nosotros, ¿no? Y bueno, cuando no hay aceptación de la falta, no se deja de insistir, ¿no? En el intento de fundirse con el otro, ¿no? De convertirse otra vez en ese uno mítico, ¿no? Que es justamente lo que hacían estas partes, hombre y mujer, buscar nuevamente el completarse, ¿no? Como sucedía en esa temporalidad mítica, ¿no? Pero era imposible ahora, ¿no? Ahora, el mundo imaginario se sostiene en el fantasma, ¿no? La idea de la media naranja es un fantasma. El fantasma, Freud trabaja este tema a veces con la categoría fantasía, ¿no? Pero ya Lacan pule esto y bueno, lo denomina fantasma, ¿no? Un fantasma es esta idea de la media naranja, ¿no? El fantasma es de este registro, de este orden de lo imaginario, y es esta idea, este fantasma, lo que da un sentido completo a nuestro deseo, lo que sostiene el deseo, ¿no? Lo que sostiene nuestra vida, digamos, subjetiva y social, ¿no? En mi pequeño mundo, digamos, ¿no? Entonces, la armonía plena se piensa siempre en relación con el fantasma imaginario, ¿no? Cuando se cae el fantasma, el sujeto se cae también, se desestructura. Se le cae el mundo a ese chico o chica que creía que su pareja le iba a completar, ¿no? Que su mundo estaba completo con eso, ¿no? Eh, en torno a esto, hay un pequeño cuento que relata Zizek, no recuerdo muy bien, pero va algo así, ¿no? Es un pueblo pequeño que no va más allá de sus fronteras, digamos, ¿no? Porque del otro lado sería un lugar de oscuridad, eh, eh, con bestias y demás, ¿no? Entonces viene un tipo de otro lado, un extranjero, y él llega sin todas las cargas, ¿no? De ese imaginario, ¿no? De ese fantasma imaginario, de ese lugar, ¿no? Y decide ir y probar que efectivamente no hay nada de qué temer, ¿no? Bueno, él va, cruza y regresa, ¿no? E informa al pueblo que no hay nada, ¿no? No hay eso que se decía que había, ¿no? Y regresa esperando también que lo traten de repente como una suerte de héroe, ¿no? Que le reconozcan eso, ¿no? Sin embargo, la respuesta de la gente es matarlo, ¿no? Lo matan, ¿no? Lo matan y siguen con su vida así feliz y con su fantasma, ¿no? Es decir, eh, su pueblo, este pueblo se estructura en relación con ese fantasma, ¿no? Eh, Eso de alguna forma constituye su realidad, ¿no? Y por eso, bueno, es que deciden seguir sosteniéndola, ¿no? Incluso a costa de repente de lo que puede ser una verdad, ¿no? Eh, por ejemplo, otra idea de fantasma, cuando las clases altas, ¿no? Ven a la cultura andina como folclore, por ejemplo, ¿no? Y le mutilan todo el sentido histórico, político, ¿no? Allí hay un fantasma, por ejemplo, racista, ¿no? En relación, eh, o sea, al pasado suspendido, al exotismo, ¿no? Y así, ¿no? O también, de repente, por poner ejemplos un poco más gruesos, eh, el nazismo, ¿no? En relación con los judíos, las teorías de la conspiración, ¿no? La xenofobia, etcétera, ¿no? Ahí también hay fantasmas que están estructurando eso, ¿no? Bueno, eso quería desentar en cuanto al fantasma. Bien, Lacan tomó como referencia, como una referencia más, pero especialmente a esta, ¿no? Es como una base, a la disciplina de la lingüística, ¿no? Bueno, para establecer mucho de lo central de su propuesta psicoanalítica, ¿no? Y
lo más importante allí es la cuestión del significante. Bueno, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es el significante? Bueno, esto se inicia con Saussure, con Ferdinand de Saussure, ¿no? Saussure desarrolló este curso de lingüística general a inicios del siglo XX, ¿no? Sus alumnos recopilaron sus notas y armaron una compilación, ¿no? ¿Qué es esto, no? Este curso. El signo lingüístico, dice Saussure, no es una cosa que se une a un nombre, ¿no? Por ejemplo, una cosa sería un árbol, el objeto árbol, que se une a un nombre, ¿no? a la, digamos, palabra árbol, ¿no? Eso no es el signo lingüístico para Saussure, ¿no? No es una cosa que se une a un nombre, no es la cosa árbol con el nombre árbol, ¿no? Con la palabra árbol. Sino que para Saussure se trata de un concepto y una imagen acústica, dice él, ¿no? Por sentido común, sí se suele asumir esa unidad, ¿no? De una cosa con su nombre, ¿no? Una cosa con su nombre. El objeto y su nombre, ¿no? Y eso asumimos que es el lenguaje, ¿no? Pero el lenguaje no funciona así, dirá Saussure, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que propone él, no? Esto de la imagen acústica y el concepto, ¿no? La imagen acústica no es que sea un sonido, no se trata de un sonido, de un ruido, de lo que escuchamos o de una vibración del aire, por ejemplo, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Sino de una huella psíquica, ¿no? Es decir, una huella psíquica, una representación que nos hacemos mentalmente cuando escuchamos una palabra o un nombre determinado. Por ejemplo, escuchamos la palabra o el nombre árbol y ya lo sacamos, ¿no? Ya lo identificamos mentalmente, ¿no? Lo hemos identificado mentalmente cuando escuchamos por ahí la palabra árbol, ¿no? ¿Sí? Yo digo celular y en nuestra mente ya identificamos de qué se está hablando, ¿no? Tenemos una imagen mental de eso, ¿no? Tenemos una imagen mental de eso, ¿no? ¿Sí? Ya, eso es la imagen acústica, ¿no? Por eso es que cuando estamos en un país, de repente no castellano, ¿no? Y escuchamos que la gente habla y no conocemos el idioma, allí no se da eso, ¿no? No registramos una imagen mental de eso que se está diciendo, ¿no? Alrededor, ¿no? Solo son ruidos, ¿no? Tenemos una huella registrada, una huella psíquica, ¿no? Eso no hay, ¿no? En cambio, acá sí hay huellas psíquicas, sí hay una huella del árbol, ¿no? Y por eso tenemos la imagen mental de ello, ¿sí? Y el concepto de eso es lo que sabemos de eso, ¿no? De esa imagen, ¿no? Que nos formábamos, ¿no? Que el árbol es una planta grande, que tiene tronco, ¿no? Que tiene hojas y frutas a veces, ¿no? Que el celular es pequeño, es útil para llamar y otras cosas, ¿no? Ya, eso es el concepto, ¿no? Entonces, el signo lingüístico tiene que ver con lo psíquico, ¿no? Hablamos de la huella psíquica y el concepto que nos hemos formado y se compone de dos caras, ¿no? Saussure los representa en forma circular, ¿no? Significado, significante, ¿no? En este caso estamos hablando de la imagen acústica y el concepto. Ambos están unidos y el peso lo tiene el concepto, ¿no? Al concepto también se le llama significado. Y a la imagen acústica se le llama también significante. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? El concepto es el significado, ¿no? Lo que sabemos de la cosa, y el significante, la imagen mental, ¿no? La imagen acústica. El significado es el contenido del significante, ¿no? Y el significante siempre apunta a un significado, ¿no? Es decir, a su representación, a esta imagen mental, ¿no? Ya, ese es Saussure.
Eh, pero en el caso de Lacan no se queda allí, ¿no? Y le da varios vuelcos a la teoría saussuriana, ¿no? Lacan invierte la figura del significado y el significante, ¿no? Los separa. O sea, en el caso de Saussure había una unidad así, indisoluble, ¿no? Entre significado y significante, entre concepto e imagen acústica. Lacan separa ambas categorías, ¿no? Ya no hay un círculo cerrado, ¿no? De hecho, ya no hay círculo entre significado y significante, y casi borra el concepto, el significado, ¿no? De su idea de signo lingüístico de Lacan, ¿no? Lacan, en lugar de significado, va a hablar de efectos de significación, ¿no? Efectos de significación, va a hablar de representación, va a hablar de sentido, ¿no? En Lacan, un significante ya no apunta a un significado, ¿no? Como Saussure. Recordemos que Lacan divide esto, lo separa, ¿no? Casi hasta borra el significado, ¿no? El signo lingüístico. Para Lacan lo que es que un significante apunta a otro significante, ¿no? El significante ya no apunta al significado, y el significado ya no rellena el contenido del significante, porque ahora un significante apunta a otro significante, ¿no? El significante es lo más importante en Lacan, a diferencia de Saussure, que era el significado lo más importante, ¿no? Ahora el significante está arriba, y ahora apunta a otro significante. Y en esta relación entre significante y significante es donde se va a generar la significación o los efectos de significación, ¿no? O de sentido, en esta relación entre significante y significante. El significante solito, un solo significante, no va a significar nada. Ese efecto de significación o de sentido se va a dar cuando relacionamos significantes, ¿no? Entonces el sentido solo se va a alcanzar relacionando significantes con otros significantes, ¿no? Esta relación entre significantes es una relación en cadena, ¿no? Por eso la llamamos la cadena significante, ¿no? La cadena significante. De la cadena significante, ¿no? Porque hablamos de que los efectos de significación o el sentido se relaciona perdón, se relacionan los significantes, ¿no? Ahora, eh, todos los significados, los conceptos que tenemos de las cosas y de los fenómenos, ¿no? Los fenómenos sociales, son expresión de cadenas significantes. Nada está fuera de eso. El árbol es una planta grande, con tronco y demás, ¿no? Allí hay una serie de significantes que dan cuenta de que el árbol es eso, ¿no? Si tuviéramos el árbol solito, no podíamos entenderlo, ¿no? Pero ya asociamos, ya están, y hay una cadena allí, ¿no? En relación con el significante árbol, ¿no? Si estuviera solito no podemos entenderlo, ¿no? Nuestra imagen mental eh, eh, que nos hacemos del árbol trae consigo todos estos significantes, ¿no? ¿Sí? Que es tiene tronco y demás, ¿no? Eh, los significantes pueden ser palabras, pueden ser imágenes, ¿no? Y, y de esta forma damos cuenta del sentido, del significado, ¿no? Digamos, del árbol, ¿no? Por esa cadena de significantes que está en nuestra mente como una huella, ¿no? Ya de inmediato nos representamos eso, ¿no? De esa forma, ¿no? Con ese contenido semántico, digamos, ¿no? Por efecto de la cadena significante, ¿no? A ver, con Saussure decíamos que el significante es una huella psíquica, ¿no? Pues esa significación que le damos a algo, la damos así por sentado, ¿no? Ya asumimos un saber, ¿no? Ahora, no es que todos asumamos el mismo sentido a todas las cosas, ¿no? Los significantes significarán algo para
persona y significarán otra cosa para otra persona, ¿no? Depende de la estructura sociosimbólica en la que el sujeto está ubicado, ¿no? Está insertado, digamos, ¿no? Pero definitivamente, de hecho, se da que cuando compartimos un entorno, vamos a tener sentidos comunes, ¿no? Que justamente es lo que va a permitir también entendernos, comunicarnos, ¿no? El sujeto mismo es efecto de la relación entre significantes, ¿no? Esta frase muy usada también en el lacanismo, algo confusa, ¿no? De que un significante es lo que representa o un sujeto para otro significante, da cuenta que el significante representa al sujeto no lo determina, ¿no? Es un representante que no determina, digamos, a su representado. Da cuenta de que el sujeto también es parte de entre significantes, ¿no? Se constituye en relación con una cadena de significantes, ¿no? El significante, bueno, pueden ser palabras, imágenes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con una palabra, no? Que el significante está vaciado de contenido, ¿no? Lacan hace uso, se apoya en la lingüística estructural, ¿no? como fundamento de la subjetividad, porque se trata en psicoanálisis de, de desnormalizar, ¿no?, lo que se tiene por dado, ¿no? Quitarle todo el sentido natural a lo que es propiamente societal o simbólico, ¿no? A lo que es construido socialmente, ¿no? Se trata de vaciar los contenidos, ¿no? De ir separando, desprendiendo los significantes de los significados, ¿no? De lo que tenemos por dado, ¿no? Si yo pienso y hago esto, es por esto otro, ¿no? Si yo pienso y hago esto, es por esto otro. Eso es tener el significante y el significado juntos, y eso no hace el psicoanálisis. Eso ya no hace el psicoanálisis en relación con la propuesta de Saussure, ¿no? No sé, celo enfermizamente a mi pareja porque va a ser mi infiel, ¿no? Pese a que no hay evidencia, ¿no?, de que pueda ser algo así, ¿no? Ya, eso hay que separar, ¿no? Ahí se está significando, ahí hay una significación cerrada, ¿no? Un significado que tiene que ver con la infidelidad, ¿no?, como si fuera la norma en la relación, ¿no? Y los celos están como que atados a la idea de la infidelidad natural, digamos, ¿no?, de la pareja, ¿no? Hay que quedarnos con los significantes, ¿no? Hay que desprenderlos de los significados. Allí hay una red de significantes reunidos seguramente en torno de un fantasma imaginario, ¿no? El fantasma sería quizás la, la infidelidad, digamos, natural de la pareja, ¿no? Hay que romper con la fijación del sentido, ¿no?, con los fantasmas, ¿no? Y todo eso tiene que ver con lo imaginario, ¿no? Los significados están vinculados con el orden de lo imaginario, que sedimenta, que normaliza, que naturaliza, que reifica, ¿no?, que sutura, que hace creer que las cosas están completas y son consistentes, ¿no? Los significantes tienen que ver con lo simbólico, ¿no?, con la aceptación de las reglas de juego que permite ver a la realidad como no toda, como no guión toda, ¿no? Es otra frase también lacaniana, como no toda, ¿no?, como contingente, como algo que siempre está en falta, ¿no? Lo simbólico es aceptar que no soy completo, ¿no?, aceptar la falta. Y aceptar la falta es aceptar la necesidad de estar con otros, ¿no?, de construir con otros, de comunidad, ¿no?, que es contraria, digamos, a la posición narcisista, ¿no? Y en la cura se da, la cura se va
o se da desde lo simbólico, ¿no? O sea, hay que atravesar lo imaginario y lo simbólico. Desde lo simbólico se trata de, de ir a los significantes, a los intersticios de los significantes, ¿no? De eso vamos a hablar después también, ¿no? Una pregunta lacaniana sería esta, ¿no? A ver, el analista dice, ¿no? Esto me ha dicho, pero ¿qué me has querido decir con eso? Dice, ¿no? Esto me has dicho, pero ¿qué me has querido decir con esto? O con eso, ¿no? Siempre va a desconfiar de la palabra, es decir, ¿no? El analista o cualquier lacaniano, ¿no? Siempre va a desconfiar de la palabra, ¿no? El analista separa los significados del sujeto, lo que éste da por sentado, ¿no? Y ve estos significantes, los extrae, ¿no? Para interrogar en torno a eso, ¿no? En torno a eso interroga, ¿no? Y cómo te hace sentido eso, ¿no? ¿A qué te suena esto otro, ¿no? Son preguntas típicamente lacanianas, ¿no? Se concentra en eso que se repite, los fallos, ¿no? Eh, eh, También es que de lo que se dice, lo que ve como que está cargado de afectividad, ¿no? Cuando se está diciendo algo y hay una carga afectiva allí, y a eso apunta, ¿no? Posiblemente sea angustia, ¿no? Especialmente la angustia es lo que no va a engañar, ¿no? El afecto que no va a engañar, la angustia, ¿no? Y en eso el analista se va planteando, ¿no? Va armando una hipótesis de una escena relacionando significantes, ¿no? Bueno, entonces, el significado es lo que fija el sentido, ¿no? Hay que designificar las cosas, los hechos, los fenómenos, ¿no? Recordemos que el sentido es la relación entre lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Bueno, si son los significantes lo que designa qué es el árbol, qué es ser hombre, ¿no? Qué es la moral, qué es la democracia, qué es la paz, qué es la libertad, ¿no? Este, eh, si son, entonces, diríamos que estos significantes por sí mismos no significan nada, sino en relación con otros significantes, ¿no? Eh, y esos otros significantes van a ser el saber que viene a dar sentido, ¿no? O más sentido a este significante primero, este significante amo, que también se le llama, ¿no? El significante amo es el que articula, también se le llama el punto de almohadillado, ¿no? Al resto de significantes. Decía, por ejemplo, el árbol, o la democracia, ¿no? La paz, ¿no? Por ejemplo, paz, ¿no? Hay una cadena de significantes en torno al significante amo paz, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Con el contexto, ¿no? En relación con el orden, o de repente con la represión de lo social, ¿no? O democracia, ¿no? Democracia, ¿qué tipo de democracia, no? Hablamos de democracia parlamentaria, política, liberal, ¿no? Participativa, esencial, etcétera, ¿no? Eh, el significante amo, o sea, en relación con lo que se dice en el contexto, ¿no? Y en que todos se reconocen, ¿no? Ahí hay un significante amo, ¿no? Y requiere de otros significantes, de otro término, para saber de qué se está hablando, ¿no? Ahora, esto es una estructura, ¿no? Un entramado de significantes, que también tiene imágenes, ¿no? Que hacen que esto sea entendido, sea digerible, y que hace que esto se entienda, ¿no? Y esto es el sentido, ¿no? La imagen con lo simbólico, ¿no? Como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Ayuda bastante la imagen para cerrar el sentido, ¿no? Entonces, ha de formarse esta red de significantes, esta cadena, para que
pueda significarse estos otros significantes, para poder entender de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, la cadena, ¿no? Esta cadena horizontal de significantes se le llama metonimia, ¿no? Metonimia, el proceso psíquico de metonimia. Metonimia y metáfora, ¿no? Metáfora, ¿recuerdan la metáfora paterna? ¿No? Ya, esa metáfora paterna había reemplazado al deseo materno, ¿no? Y un nuevo orden sería fundado en el marco, digamos, del mundo de base, ¿no? Del niño, ¿no? Y la madre. El orden del padre, ¿no? Con la intervención de la metáfora paterna, del nombre del padre, ¿no? Del significante fálico, se había fundado un nuevo orden, el orden del padre, ¿no? Ya, esa es la metáfora, ¿no? Es el reemplazo vertical, digamos, de un significante por otro, ¿no? La metáfora es vertical, es la sustitución de un orden por otro, de un significante por otro, ¿no? En cambio, la metonimia es horizontal, son relaciones en red, digamos, ¿no? Son esta cadena de significantes, son los modos en que se relacionan los significantes, ¿no? Se puede decir que en la metonimia hay resistencia, ¿no? Hay resistencia por mantener la significación, sin que se produzca una significación nueva, ¿no? Sin que se produzca un cambio cualitativo, digamos, ¿no? Ahora, la metonimia es equivalente al desplazamiento de Freud. Y la metáfora es equivalente a la condensación, ¿no? De Freud. Con la metáfora hablamos de un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden sincrónico, que constituye nuevos sentidos, ¿no? Nuevas cadenas significantes, va a producir esta nueva estructura sincrónica, ¿no? En cambio, en la metonimia tenemos más bien desplazamientos de tipo diacrónico, ¿no? Por ejemplo, enunciado, lo simple, ¿no? Enunciado, el perro muerde. Entre las palabras el perro y muerde, ¿no? El perro muerde, cada una de esas palabras, esta relación sería metonímica, digamos, ¿no? Ahora, si reemplazo perro por rata, ¿no? La rata muerde, y hay una relación metafórica, digamos, ¿no? Porque es sustitución, ¿no? La metáfora es sustitución, la metonimia simplemente es desplazamiento, ¿no? Es la forma como se relacionan los significantes. Bueno, esa es la forma en que opera el lenguaje, ¿no? Ahora, ¿de dónde salen los significantes? Salen del orden cultural, del lenguaje, de la estructura en la cual está inserto el sujeto, ¿no? Bueno, quería hablar de esto bastante porque es básico en la teoría de Lacan. Muchas veces se habla, incluso en escuelas de formación, del tema significante, y como que ya es algo aprendido, sabido, ¿no? Había un poco que detenerse a explicarlo, ¿no? Y también cuesta a veces bastante tiempo de repente en entenderlo, y aún más en asumirlo, ¿no? Vamos con el siguiente tema, ¿sí, no? Y el sujeto. El inconsciente está vinculado al lenguaje. El lenguaje es el sentido, ¿no? Es el sentido coagulado, le llaman, este efecto de sentido, producto de la cadena, que vincula lo imaginario y lo simbólico, ¿no? El lenguaje permite la intersubjetividad, ¿no? Permite el diálogo entre sujetos, ¿no? El inconsciente es eso que habla por uno, ¿no? Es el saber que no se sabe.
y por medio de la palabra del analizante en el análisis, tampoco podremos saber todo, ¿no? Siempre se queda algo, ¿no? Siempre el decir se queda en un medio decir, ¿no? Lo todo es imposible siempre, ¿no? En la teoría de Lacan, ¿no? Eh, el inconsciente es un saber que aparece cuando el sujeto tropieza. ¿Sí? Está esta otra máxima lacaniana, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Esta frase, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, está relacionada con la idea del significante que vimos recién, ¿no? Cuando se dice el inconsciente está estructurado como un lenguaje, lo hace para mostrar, para insistir en esta dependencia al orden significante. Dependencia al orden significante tanto del inconsciente como del sujeto, ¿no? Ahora, se trata de escuchar, de ir a eso más singular de cada sujeto, ¿no? En el hueco, en el intersticio, en el agujero, en la grieta, en la yancia entre significantes, ¿no? En el análisis, ¿no? Otra cosa importante es que Lacan dice que antes de toda experiencia ya hay soportes significantes que van a venir a organizar, a modelar las relaciones humanas, ¿no? Solo después el sujeto ha de reconocerse en esto, ¿no? Este campo significante en el individuo es anterior a su inscripción en el orden de lo simbólico. Desde el comienzo el sujeto ya está marcado con lo que habrá de vivir, ¿no? De ser, digamos, ¿no? No es que la naturaleza como, digamos, lo real sea lo primero y después, en un segundo momento, llegará a lo simbólico, ¿no? El significante, digamos que ya opera, ¿no? Allí, ¿no? Y esto se diferencia de Freud, ¿no? Que sí tiene esta idea de naturaleza versus cultura, ¿no? Donde habría una naturaleza previa que después es conquistada por la conciencia, por la razón humana, ¿no? Para Lacan, ya nacimos determinados por la cultura y el lenguaje, ¿no? Ya hay condiciones, ¿no? Que van a, digamos, guiar su desarrollo, ¿no? Como sujeto. El sujeto es un sujeto dividido, ¿no? Sujeto dividido. Es un sujeto dividido por producto, a consecuencia del inconsciente, ¿no? Está dividido entre saber y verdad. El saber es del orden del sentido, del otro, ¿no? Sociosimbólico, de la sociedad, de la cultura, del lenguaje. El saber es lo dicho. Lo dicho, son los enunciados ya dados, ¿no? La verdad es del orden de lo real. La verdad es la enunciación que es la dimensión, digamos, absolutamente singular del sujeto, ¿no? ¿Sí? Entonces el sujeto está dividido entre saber y verdad, ¿no? Saber son los dichos, es lo enunciado, los enunciados ya dados, y la verdad está vinculada a lo real, ¿no? Es la enunciación, que da cuenta justamente de lo singular del sujeto, ¿no? A eso apunta el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Bueno, está la película, ¿no? Otra vez de Fight Club, el Club de la Pelea, ¿no? Está el protagonista, que en la película no tiene nombre, Edward Norton, dividido entre este tipo que tiene mucho del orden imaginario, digamos, ¿no? No se está haciendo cargo de su deseo, ¿no?
está tratando de llenar su falta con su consumismo, ¿no? Comprando cosas. Tenía su departamento con todo lo que cualquiera pudiera querer, ¿no? El ideal, ¿no? La deseabilidad, ¿no? Según el otro, ¿no? Según el otro social, según los dichos, los enunciados de cómo debería ser la vida perfecta, digamos, ¿no? Bueno, eso es el saber, ¿no? Son los enunciados, son los dichos, ¿no? Pero aparece el síntoma, ¿no? El síntoma es una expresión de lo real. Es decir, eh, eh, esto surge, el síntoma, en relación con eso, con ese no querer hacerse cargo del deseo. El síntoma del insomnio, por ejemplo, ¿no? Y él acude a estos lugares, ¿no? De apoyo, y eso le sirve como de alivio, ¿no? Como una descarga, ¿no? Algo precaria, ¿no? Como la que de repente pudiera ofrecer este, un psicólogo, ¿no? Le sostiene por un tiempo, ¿no? Pero precariamente. Eh, le sostiene precariamente esa falta, digamos, en ser que tiene, ¿no? Y el síntoma como que desaparece, pero retorna después, ¿no? Y Tyler Durden aparece haciéndose cargo de su deseo, ¿no? Tyler Durden la verdad, ¿no? Allí, ¿no? Es la otra parte de ese sujeto dividido, ¿no? Necesidad, demanda y deseo. A ver, algo también que había que decir. Antes del estado del espejo, en la teoría de Lacan hay un ser viviente mítico. Es este ser de la necesidad biológica. Aquí no hay sujeto, no hay siquiera yo, ¿no? Hay un organismo que requiere alimento, bebida para sobrevivir, ¿no? Ese ser humano, ese ser viviente, nace en total desamparo, ¿no? Necesita el auxilio de un otro para satisfacer sus necesidades, necesita la ayuda de un otro, ¿no? Porque si no muere, porque si no sencillamente muere, ¿no? Ahora, eh, para ello, para satisfacer sus necesidades eh, y obtener la ayuda de ese otro, el niño tiene que expresarlo en palabras, ¿no? Tiene que articular esa necesidad en el lenguaje, tiene que expresar sus necesidades en una demanda, en una demanda. El niño en un primer momento grita, llora, patalea porque tiene hambre, ¿no? Pero ese grito solo se convierte en demanda cuando la madre lo escucha y responde dándole de comer, ¿no? Este, este, Ahora, esto de la demanda, eh, de la respuesta de la madre, en tanto respuesta de la madre, ¿no? Trae otra cosa consigo, ¿no? Que es el amor. Hay una demanda de amor que se va a venir a dar junto con la demanda de objeto, ¿no? De objeto de la necesidad, ¿no? Dicho de otro modo, la demanda, que ya no es necesidad, porque ha pasado por el filtro del lenguaje, es también una demanda de amor hacia el otro, ¿no? Van juntas, ¿no? Ahora, la necesidad o la demanda de objeto se satisface con aquella, ¿no? Decirlo de otro modo, ¿no? La necesidad o la demanda de objeto eh, se satisface con el objeto, ¿no? La necesidad o la demanda de objeto se satisface con el objeto. Pero la demanda de amor, que viene con la demanda de objeto, no se satisface por completo, ¿sí? Entonces, la demanda se satisface, la demanda de objeto se satisface con el objeto. Y la demanda de amor, que viene apuntalada, que viene acompañada con la demanda de objeto, no se satisface por completo, ¿no?
Y eso produce algo, ¿no? Produce una decisión entre la necesidad y la demanda, ya que algo de la demanda de amor no se satisfizo, ¿no? Eh, y el resultado del producto de esto es el deseo. El deseo surge aquí. El deseo no es el apetito de satisfacción ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de sustraer el primero de la segunda, ¿no? La necesidad y la demanda. El deseo es el excedente producido de esta articulación de la necesidad en la demanda. Eh, la demanda se satisface con el objeto. En tanto el deseo permanece insatisfecho. El deseo permanece insatisfecho. ¿No? Y es eterno, ¿no? Esto. ¿No? Es eterna esta incapacidad de satisfacción por completo. ¿No? El deseo permanece como una fuerza constante. ¿No? Entonces, entonces hay una transformación de necesidad en demanda, ¿no? Primero. Y el resto, y un resto, una diferencia que es el deseo. ¿No? Ahora, sí, es como decir, ¿no? Si después de satisfacer la necesidad, si después de satisfacer la necesidad se sigue demandando, si después de estar satisfecho yo con el objeto, sigo demandando, esto es porque ya está en juego el deseo, ¿no? Esto es porque ya está en juego el deseo. Por ejemplo, en el niño que toma leche del pecho, ¿no? Si ya está satisfecho a nivel de la necesidad, pero sigue chupando el seno, es que ahí ya está en juego el orden del deseo, ¿no? Tiene deseo del objeto, ¿no? Ahora, el deseo tiene dos vertientes, una imaginaria y una simbólica, ¿no? La vertiente imaginaria, el deseo es de la imagen del otro especular, ¿no? Que se da, por ejemplo, en el enamoramiento, ¿no? O cuando hablamos en términos freudianos, ¿no? De la libidinización fuerte hacia un objeto, ¿no? O a un caudillo, por ejemplo, ¿no? Se trata de que percibo la imagen del otro como completa, ¿no? Eso desata, eso desencadena mi deseo por este objeto, ¿no? Por ella si estoy enamorado, por otra cosa, ¿no? La que estoy libidinizando, digamos, ¿no? La otra vertiente era el deseo del orden de lo simbólico, ¿no? Que es aquella que lo liga al otro como deseo del otro, ¿no? Eh, el deseo es esencialmente deseo del deseo del otro, ¿no? Se dice, ¿no? Se desea siempre lo que el otro desea, ¿no? Se desea siempre lo que el otro desea. Eh, hay que entender otro, no siempre como si fuera una persona, ¿no? En particular, sino el entorno sociocultural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo más grande en lo que se inserta el sujeto, ¿no? Habíamos dicho de que ya la persona nace en un entorno sociocultural que lo dispone, ¿no? Dispone su deseo de alguna forma, ¿no? Y en la experiencia analítica se trata de atravesar, de trascender la dimensión del encantamiento de la imagen, ¿no? De eso se trata, ¿no? En cuanto al otro, al deseo del otro, claro, el otro es el que habla, ¿no? No desea o goza el sujeto, sino es el otro, ¿no? Es lo que también se dice mucho en la teoría de Lacan, ¿no? En relación con el objeto, ¿no? Este objeto de necesidad, ¿no? O este objeto de demanda del infante, eh, es en la ausencia que se puede identificar ese objeto perdido, ¿no? Cuando no está. Ahora, el objeto perdido se va a repetir, ¿no? Siempre se tenderá a llenar ese vacío, esa falta, ¿no? Ese objeto perdido es el objeto causa de mi deseo, ¿no? El objeto perdido es el objeto causa de deseo. Ese objeto perdido es mi deseo. El objeto perdido también tiene como nombre
a partir del seminario 7 de Lacan, objeto A, ¿no? El objeto A es, digamos, un real, ¿no? Ya que se resiste a la significación, ¿no? No existe realmente el objeto perdido, el objeto A, ¿no? Nunca se va a encontrar, pero es la causa de mi afirmación como sujeto deseante en el mundo social, digamos, ¿no? Y el deseo es algo sin sustancia, es algo que es evanescente, ¿no? Que depende profundamente de su reconocimiento, ¿no? Es decir, de que el otro le dé un lugar al deseo del sujeto, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿qué es el deseo? La respuesta sería, el deseo es deseo de hacerse reconocer, de hacer reconocer el deseo, ¿no? El deseo es deseo de hacer reconocer el deseo, ¿no? Se dice, ¿no? El deseo no es más que el reconocimiento del deseo, ¿no? Ahora, tanto el deseo como la pulsión necesitan de un otro, ¿no? Y si no aparece un otro simbólico, se queda en pulsión. Pulsión es el quedarse en círculos buscando revivir el goce, digamos, ¿no? Y el deseo ahí muere, agoniza, ¿no? El primer gran otro es la madre, el deseo materno, ¿no? Si no hay un otro, caemos en la psicosis, ¿no? En la fragmentación de la subjetividad del psiquismo, digamos, ¿no? No nos podemos construir, no nos podemos estructurar como sujetos, ¿no? Porque no hay un otro, ¿no? El deseo procede del otro, es decir, ¿no? Del amor del otro. Y se va a poner en juego el amor, ¿no? Pero también el odio, ¿no? El deseo requiere del empuje, de la fuerza, de la pulsión también. Y necesita del amor para mantenerse, digamos, sin vicio, ¿no? Necesita del amor para mantenerse así, ¿no? Sin vicio, digamos, ¿no? Para que de repente la pulsión no vaya a buscar un nuevo objeto que apunte más bien al goce, ¿no? Que más bien nos pueda llevar de repente a la destrucción o la autodestrucción, ¿no? Sino que el amor está allí para mantener el equilibrio, ¿no? Para tolerar de repente el aburrimiento cuando ya estamos satisfechos, ¿no? Acá. Los discursos son modos de estructurar los lazos sociales, los diferentes lazos sociales. Esta es la parte de la teorización del lazo social de Lacan, ¿no? Los discursos son estructuras en las que habitan distintas posiciones, y cada discurso da cuenta de las diferentes posiciones frente al otro, ¿no? Con mayúscula. Las posiciones en las que podemos estar en relación con el otro sociosimbólico, ¿no? Un discurso no tiene que ver con lo que se dice, ¿no? Con la palabra que se pronuncia, ¿no? Sino que apunta a las relaciones estructurales, invariantes, digamos, que el lenguaje establece, ¿no? Estos discursos han pasado, han ido desplazándose, cambiando, ¿no? Han pasado por giros históricos, ¿no? Hay un amo antiguo, un amo moderno, ¿no? Un amo que tiene que ver con el discurso de la ciencia, un amo que tiene que ver con el discurso capitalista. En el seminario 17, Lacan realiza una crítica a los discursos amos, como el objeto de subvertir su dominación, ¿no? Y también critica, bueno, al saber, ¿no? Que es una forma también de dominación y discurso amo, ¿no? Que tiende a pensar, el saber tiende a pensar a veces en términos de totalidad. Subversión también es una categoría que se emplea en el psicoanálisis, ¿no? Lacaniano. La cura trata de eso, ¿no? De subversión del sujeto.
Ahora, Lacan representa su teoría también algebraicamente, ¿no? En matemas, dice él. Matemas es un neologismo lacaniano, ¿no? Por ejemplo, cuando ve la cuestión del deseo, o bueno, con este llamado grafo del deseo, pero también en esta parte, ¿no? De los discursos. Eh, la álgebra lacaniana permite la escritura de estos matemas, ¿no? Para transmitir el saber analítico matemáticamente, ¿no? De modo matemático también, ¿no? Eso, ¿no? Claro, ahora con esto como que estamos viendo en estos días como que contamos con algo de recurso para de repente poder leer, ¿no? Adentrarnos un poco en la lectura de Lacan, ¿no? Y no perdernos en su álgebra o en sus matemas, ¿no? Porque abrimos un texto de Lacan y vemos representaciones algebraicas, ¿no? Y eso justamente a veces nos detiene en la lectura, ¿no? Los discursos, ¿no? En primer lugar, el discurso del amo, ¿no? El discurso del amo antiguo, digamos, aunque no es que sea antiguo, sino que de alguna forma el discurso del amo puede seguir existiendo, ¿no? No solo ha existido antes, sino que también en el presente se expresa este discurso, ¿no? Este discurso corresponde a la forma de dominación social que efectivamente sí es propia, digamos, de la antigüedad, ¿no? Y que remite a esta dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? De Hegel. Digamos, entre uno y otro, entre uno que desea y el otro que desea, ¿no? Los dos quieren imponer su deseo al otro y ser reconocidos en ese sentido, ¿no? Se enfrentan, pero no pueden matarse. De nada valdría matarse, ¿no? Se trata de que el otro me reconozca, ¿no? Reconozca mi deseo, ¿no? Entonces uno no decide allí, no decide digamos que ir hasta el final, ¿no? Y asume la posición de esclavo, ¿no? Y el otro es el amo, ¿no? Entonces algo se estructura allí. El esclavo que ha decidido ser así por no, digamos, luchar hasta las últimas consecuencias, ha de satisfacer el deseo y el goce del otro. Hay, hay nuevas reglas que se han fundado, un pacto, ¿no? Un pacto simbólico, una ley que regula, que pone límites digamos, a la agresividad, de tipo imaginaria, ¿no? Como que se daba antes, ¿no? Con esta nueva situación, ¿no? Un otro simbólico viene a tallar aquí. De eso va un poco la dialéctica del amo y el esclavo que Lacan toma de Hegel de manera indirecta, ¿no? Por otro filósofo del siglo XX también, hegeliano, digamos, ¿no? Ahora, eh, la figura del amo condensa en sí misma al significante amo, quien solo desea que las cosas funcionen, ¿no? Como están funcionando. Mientras que el esclavo representa a la cadena significante que posee el saber hacer. Es su saber del trabajo, ¿no? O de toda la labor en el que está inmerso, ¿no? El esclavo, ¿no? El amo reconoce al esclavo, ¿no? Y se siente reconocido por el otro, ¿no? Por el amo. Amo es una forma también de llamar al otro, ¿no? Y así el esclavo se identifica con esta función y obedece los mandatos. Para Lacan, el deseo, mediado por el lenguaje, es ser reconocido por el otro.
El reconocimiento del amo sostiene el amor y el goce de los súbditos, digamos, en torno al amo, ¿no? Sí, es como una relación de dominación social más directa, digamos, ¿no? Se suele decir, por ejemplo, que ese tipo de discurso, digamos, se da en los equipos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Con el entrenador con los equipos, ¿no? Es una relación así este, de amo a súbdito, ¿no? O de repente, eh, en el servicio militar. El discurso, claro, hay una elaboración posterior que hace Zizek, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente sesión, eh, eh, en el que, bueno, él piensa estos discursos en relación con los contextos históricos, ¿no? Y va a relacionar el discurso amo con la monarquía absolutista, por ejemplo, ¿no? Eh, pero bueno, eso lo vamos a ver después, ¿no? El segundo discurso es el discurso universitario. El discurso universitario también se le llama discurso de la ciencia. Este discurso representa un giro en el discurso del amo, ¿no? Acá hay un cambio en el lugar del saber. Eh, lo central del discurso universitario es, es eh, la disposición del saber del esclavo, ¿no? Se le quita el saber al esclavo, se apropia del saber el amo. En la modernidad capitalista, digamos que el nuevo amo comienza a utilizar el saber como fuente de poder, un saber poder, ¿no? Ese saber poder es la verdad objetiva y universal. Es un saber que justifica la sumisión del esclavo, ¿no? Pues, un saber que justifica la sumisión del esclavo, ¿no? Se trata de un eh, supuesto sujeto que sabe, ¿no? También llamado el sujeto supuesto saber, ¿no? El sujeto supuesto saber, que se apropia y comanda el goce del esclavo, anónimamente, ¿no? Ya no hay esta figura, ¿no? Del amo allí, sino es ahora el saber, ¿no? No hay una figura, una autoridad ahí visible, ¿no? Entonces hay un desplazamiento del amo antiguo, eh, un desplazamiento, ¿no? El nuevo amo es el saber del amo, ¿no? Hay un desplazamiento en el tipo de dominación, ¿no? No solo basado en la fuerza, hay que decir esto, ¿no? ¿Verdad? En el curso del amo no solo es violencia, no es fuerza, ¿no? Hay que pensarlo así, ¿no? Eh, y ese tipo de dominación, en relación con el discurso del amo, eh, digamos que está basado en el supuesto saber objetivo, ¿no? En la ciencia, entre comillas, ¿no? Es un amo, es un patrón que no tiene rostro, ¿no? Recordemos el racismo científico, ¿no? El racismo científico que surge a fines del siglo XIX, ¿no? El siglo XIX, ¿no? Y que también se expresa mucho en América Latina, ¿no? Y que emplea la antropología, la misma sociología de tipo evolucionista, spenceriano, ¿no? Para justificar la inferioridad del otro, ¿no? Para cometer genocidios, ¿no? Como en Chile, como en Argentina, ¿no? O favorecer políticas a favor de la inmigración europea, ¿no? Como en Brasil o Argentina, ¿no? Eh, entonces, este discurso eh, se comprende en el marco de los avances tecnocientíficos, ¿no? Que caracterizan a la modernidad capitalista. Lacan también vincula este discurso amo, el discurso universitario, que es también una suerte de discurso amo, con situaciones de su contexto, ¿no? La psicología conductista, por ejemplo, él señala esto, ¿no? Que medicaliza al paciente en torno de un saber objetivo, ¿no? Que para nada toma en cuenta
los factores subjetivos, ¿no? Deseantes, inconscientes del sujeto, ¿no? Sino parte de un saber objetivo, ¿no? También critica a la burocracia objetivante, leí, ¿no? La burocracia objetivante en la Unión Soviética, ¿no? De mediados del siglo XX, ¿no? Y también ubica en esta posición a los economistas liberales, ¿no? Por crear estas teorías como la riqueza de las naciones, ¿no? De Smith, que se encuentran al servicio de la dominación, ¿no? La dominación del amo, ¿no? Es una suerte, este discurso universitario, una suerte de dominación velada, ¿no? Es una dominación velada del amo, ¿no? Velada del amo moderno, digamos, ¿no? En este caso, hablaríamos del amo capitalista, del amo empresario, ¿no? De este hombre de negocios, ¿no? Y bueno, es fácil darse cuenta, ¿no? Que en nuestra época de los regímenes neoliberales lo tenemos con los tecnócratas, ¿no? O los especialistas de la economía, ¿no? Hay una supuesta ciencia objetiva, ¿no? La ciencia económica, ¿no? Y bueno, si nos apartamos de eso, bueno, arriba el caos, el atraso, el estatismo, el comunismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Es interesante ver esto, ¿no? También cómo se ha articulado el discurso del amo en el régimen neoliberal, ¿no? De repente en las dictaduras, con el discurso universitario, ¿no? Con este discurso de la ciencia económica, ¿no? Entonces, tanto el discurso del amo como el discurso universitario son discursos amo, ¿no? Y en el segundo caso, se trata de un discurso velado del discurso amo, ¿no? El siguiente movimiento en la teoría del discurso de Lacan se define como el discurso histérico, ¿no? Lacan lo vincula a la construcción de un sujeto dividido o tachado, ¿no? Que se reconoce así como un sujeto de falta, ¿no? El sujeto histérico es un sujeto de falta y se reconoce como tal, ¿no? Está dividido, tachado por efecto del orden simbólico, ¿verdad? Y se reconoce como tal. Este sujeto dividido se dirige a un amo, orientado por el deseo inconsciente de saber. ¿No? Orientado por el deseo inconsciente de saber. Es un sujeto dividido, tachado, porque efectivamente asume su falta, ¿no? Y reclama al otro simbólico. Ahora, Lacan reconoce la potencialidad de este discurso para mostrar el carácter no todo del sistema, ¿no? Del sistema que se pretende siempre universalista, objetivista, ¿no? De alguna manera, al reclamar al amo por su deseo, sembrándolo, ¿no? El discurso histérico entonces pone evidencia al amo, pone en evidencia su dominación, la dominación del amo, ¿no? Sin embargo, si bien se acerca a la experiencia psicoanalítica, ¿no? Porque esto es lo que hace la experiencia psicoanalítica, poner en evidencia la falta del amo, no termina de romper con él, ¿no? Con el amo, ¿no? El sujeto histérico, ¿no? Es como que se realiza el gesto, la acción que devela la dominación, ¿no? Se histeriza, ¿no? Se incomoda al otro, pero hasta ahí, ¿no? En el fondo, este discurso termina siendo funcional a la dominación del amo, ¿no? Termina siendo funcional a la dominación del amo. Ahora, las críticas a este discurso que Lacan realiza también se entienden en el contexto político, ¿no? En el que vivía él.
está asociado al contexto del Mayo francés, ¿no? Lacan es bien crítico aquí, ¿no? Y ahí genera una polémica, ¿no? Él asocia a los estudiantes que están protestando con una reacción histérica, que es solidaria con el amo en el fondo, dicen, ¿no? Que están histerizando, ¿no? Pero no están de todo propiciando una ruptura con el circuito del amo, digamos, ¿no? En el fondo. Y el discurso del analista es aquella posición de sujeto que también critica las fallas estructurales, constitutivas, ¿no? del supuesto saber objetivo y universal de la ciencia, ¿no? Critica este fantasma del saber total, ¿no? Critica que el saber pueda constituirse en una totalidad cerrada, digamos, ¿no? El discurso del analista realiza, en primera instancia, una histerización del discurso de la ciencia, el discurso universitario. Digamos que esta autoridad social se encuentra construida por el orden simbólico y que está atravesado por el inconsciente, ¿no? Por lo que no puede alcanzar una universalidad, ¿no? No se puede alcanzar la objetividad, ni la plena felicidad, ni la complementariedad, ¿no? Completa, digamos, ¿no? El discurso del analista se basa en un acto de subversión que muestra el fracaso del saber como totalidad. Entonces, el saber total y absoluto es imposible, ¿no? Decir lo contrario ya tiene que ver con el fantasma, ¿no? El discurso del analista es lo opuesto al discurso del amo. Y luego avanza el discurso del analista hacia la verdad, digamos, ¿no? Desde un medio decir, ya que la verdad solo puede ser medio dicha, ¿no? Es una verdad no toda, una objetividad precaria, contingente, ¿no? En el análisis entre analizante y analizado hay esto que se llama transferencia, ¿no? En el que el analista toma la figura del padre o del amo, ¿no? Para el sujeto analizante. Y esto es necesario en un primer momento para que el sujeto pueda, digamos, como que tomar parte activa del proceso analítico, ¿no? Luego el analista suelta eso, ¿no? Ese lugar de amo, de padre, y se sitúa en un lugar de saber verdad, no todo, de saber verdad barrado, ¿no? De saber no todo, ¿no? Lacan es crítico en este sentido de Freud, porque ve en Freud que él se desliza al discurso universitario, ¿no? Al proponer, digamos, un saber objetivo científico, ¿no? Por ejemplo, el Edipo, ¿no? El mito del Edipo, ¿no? El universal mito del Edipo para Freud, ¿no? Y por lo tanto, como que Freud no termina con la dominación del padre, ¿no? Que en este caso es el psicoanalista, ¿no? Ahora, en cuanto a la destitución del padre, digamos, no hay que verlo, no hay que asumirlo como una idea anarquista, ¿no? Sino que sí se acepta la autoridad, pero ese padre está en falta, ¿no? Está castrado, ¿no? Muestra su falla constitutiva, digamos, ¿no? Como todo amo, digamos.
Y luego, en el análisis se busca que el sujeto recupere el saber autónomo, ese saber de esclavo, que lo recupere, que había sido forcluido, como se dice, debido a la supuesta objetividad del discurso científico, y de su apropiación, de la apropiación del, digamos, también del goce, ¿no? En manos del amo moderno, ¿no? Bueno, a partir de esta subversión del amo, es posible establecer o estructurar nuevos lazos sociales, nuevas estructuras sociales, ¿no? Pero de una forma no toda, digamos, ¿no? Eso permite, digamos, se permite una vez se pasa por el análisis, ¿no? Y se da esta subversión, estructurar nuevos lazos sociales, nuevas estructuras sociales. Pero no todas, como se dice, ¿no? De una forma no toda. Y el discurso analista, claro, supone esta subversión, ¿no? En relación con el discurso histérico, el discurso histérico, a ver, supone, es un discurso de denuncia, el discurso histérico, ¿no? Es un discurso de denuncia, de crítica. Pero no apuesta por un discurso subversivo, digamos, ¿no? Que pueda estructurar nuevos lados sociales como si el discurso del analista, ¿no? Se queda allí, ¿no? Finalmente, sosteniendo un circuito del amo, ¿no? Bueno, y por último, ¿no? Sobre el final ya del seminario, ¿no? Lacan refiere un quinto discurso, ¿no? En realidad se suelen decir que son 4, pero este se añade después, ¿no? Y al que se denomina el discurso capitalista por él mismo, ¿no? Él lo domina así, ¿no? Este discurso se caracteriza por motivar, por incentivar el consumo de objetos mercantiles, ¿no? Él le llama letosas o gadgets, ¿no? Que son creados por la sociedad de consumo para causar deseo, ¿no? Para causar el deseo, digamos, de ser consumidos, ¿no? Estas mercancías son construidas como necesidades, ¿no? Para el esclavo, para el sujeto esclavo. Por eso es que su ausencia produce angustia, ¿no? Está vinculado también a la angustia. Y aquí lo que hay es una cosificación del sujeto y una fetichización del objeto, ¿no? Aquí también está la influencia de Marx, ¿no? En relación, él lo dice, ¿no? Homóloga y luego análoga a la teoría de la plusvalía de Marx. Lacan pone más bien el foco a las formas de dominación capitalista con base en el saber y en los factores inconscientes, ¿no? Que están ligados al goce. Además de digamos, de la sustracción del plusvalor, ¿no? Al trabajador, al obrero, ¿no? Al obrero esclavo, hay también un plus de goce, ¿no? Así se llama, plus de goce. Y inicialmente se hallaba en manos del esclavo, digamos, ¿no? Y ahora pasa a estar en poder del nuevo amo, ¿no? Y Lacan ve esta relación estrecha entre la dominación capitalista y la administración de las fuentes de goce, ¿sí? El goce se vincula al cumplimiento de los mandatos superyoicos, ¿no? Promovidos por
por esta tiranía del saber. Ello conduce al esclavo a identificarse con el amo, ¿no? A asumir como propios sus mandatos, ¿no? ¿No? Hablamos acá de yo ideal, ¿no? De un orden imaginario, digamos, ¿no? Estos imperativos capitalistas motivan al sujeto esclavo a gozar de las pautas culturales del amo, ¿no? De la sociedad capitalista, ¿no? Y a creer en su promesa imaginaria de plenitud, ¿no? Y de satisfacción de todos sus deseos, ¿no? Eh, el discurso capitalista no es un discurso en estricto, ¿no? No es, ya que el discurso capitalista, ya que el discurso es una forma de estructurar el lazo social, ese es el discurso capitalista no estructura el lazo social, ¿no? Al contrario, ¿no? Lo destruye, lo desbarata, ¿no? Eh, eh, el sujeto se conecta con objetos, eh, se conecta con objetos, pero no con otros sujetos. Se trata digamos, un mandato eh, tiránico, digamos, ¿no? Eh, que motiva, que induce al consumo, a no consumir. Y los objetos causa deseo, los objetos de consumo, eh, están sujetos a la rentabilidad, a la obsolescencia, a la producción de nuevos objetos, ¿no? Hay como esta precipitación al goce mortífero, ¿no? Que le impide al sujeto aprender de su propio saber, ¿no? Eh, de su propio saber inconsciente, obviamente, ¿no? Y de su deseo. Eh, y bueno, también esto repercute en constituir, digamos, una conciencia participativa en tanto ciudadano, ¿no? Dentro de una comunidad política, ¿no? Entonces, el deseo se constituye en relación con estas prácticas de consumo pulsional de mercancías, eh, que es funcional a la perpetuación del capitalismo, ¿no? El sistema capitalista puro, perfecto, digamos, que se pretende, pero también es imposible, que se pretende, ¿no? Desde la derrota del campo socialista, se erige en este orden del imaginario, ¿no? Eh, y rechaza o concluye la castración, lo simbólico, ¿no? Rechaza lo simbólico. Eh, y también niega lo real, ¿no? Lo real entendido. Hasta ahí sería la clase de hoy. Más bien si eh, hay una intervención respecto de Lacan, ¿no? Hasta aquí hemos llegado con Lacan. Ya en la siguiente sesión vamos a abordar la relación de psicoanálisis y sociología y otros teóricos lacanianos, ¿no? Que analizan realidades sociales, culturales, políticas, ¿no? Como Gide, Laclau y otros más. En relación con Lacan, compañeros, compañeras, ¿algún comentario, crítica, opinión, pregunta? ¿Se entendió? Sí. Sí, profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos y todas. Mi pregunta iba un poco a aterrizar esta noción del discurso universitario y discurso del amo a un terreno práctico, ¿no? Por ejemplo, el conflicto social que actualmente vivimos, ¿no? Porque no es un conflicto netamente político, como se puede entender, ¿no? Sino que, como diría Marisol de la Cadena, Marisabel Remy,
Este es un conflicto étnico que intenta emular una segunda cacería de las idolatrías. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? A que hay un discurso universal, bajo lo que he entendido, ¿no? A que los sectores en poder que defienden el status quo, estoy entendiendo, performan toda una narrativa en torno al desarrollo, al progreso, a la gobernabilidad, etcétera, que intenta no solo subordinar, sino destruir cualquier tipo de contraposición discursiva a esta, bajo el rótulo de vándalo terrorista. Pero, pero lo que quería añadir, esta suma del amo y universitario, es que el rol de la academia también ha acoplado ese discurso, por así llamar, ¿no? De gobernabilidad que ciertos sectores en poder han tenido y que han buscado a través de esta suerte de binarismo de desarrollo-atraso, también de marcar las relaciones entre los manifestantes y los buenos manifestantes, porque hacen esa distinción, ¿no? Entre el vándalo y el buen manifestante. El vándalo es el que protesta por derechos políticos y el buen manifestante debería ser el que protesta por agua, luz, servicios, educación, etcétera, ¿no? Como una forma de invalidar al otro, no solo por como una forma de invalidar al otro, tanto por su pedido como por su propia procedencia. Eso era un poco mi pregunta, si es que efectivamente se puede utilizar la idea del discurso universitario o del discurso del amo para intentar profundizar un poco más las narrativas que se encuentran en conflicto, ¿no? En el marco justamente de este proceso de convulsión social. Efectivamente, cuando se habla de narrativas, se está hablando de un saber, ¿no? Bueno, hay un saber allí en relación con el otro, con los protestantes, con los manifestantes, bueno, que está operando allí, ¿no? Efectivamente, ahí se da cuenta de que se está ejerciendo el poder desde la dominación, desde este saber, desde esta narrativa, ¿no? Pero eso también se articula con un discurso amo, ¿no? Que tiene que ver más con el tema de la represión violenta, ¿no? También de la... Eh, sobre todo ello, ¿no? Es decir, lo que hay es una articulación de estos discursos amo para ejercer una dominación social más efectiva, ¿no? Y sí, efectivamente se pueden emplear estos discursos para analizar ese tipo de realidades conflictivas, ¿no? Justamente Lacan plantea que estas posiciones se dan, se mueven unas con otras y se articulan unas con otras, ¿no? Y, y en este caso, sí es una situación rica para pensarlo también así, ¿no? Desde esta propuesta también de Lacan, de los discursos.